Muy buenos días, amigos de Amanecer Campirano. Qué bueno, qué gusto que estén con nosotros esta mañana. Tenemos para ustedes, como siempre, un programa muy interesante dirigido a productoras y productores rurales que nos sintonizan en cualquier punto de la República Mexicana o en otras latitudes. Como cada mañana, saludo con muchísimo gusto a Fer Orozco, mi compañera en la conducción. Hola Fer, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, José Luis, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos por sintonizarnos aquí en Amanecer Campirano, por desvelarse, desmañanarse con nosotros el día de hoy. Por favor, síganlo haciendo a través del 1150 de la AM aquí en la Ciudad de México, por supuesto también en el sur-sureste y en el Bajío y en el norte del país, en Canal 13 de Albavisión, y llévenos con usted a donde quiera que vaya a través de las redes sociales de Acústica Noticias o Acústica Informa, ahí nos puede encontrar. Y Fer, estarás de acuerdo conmigo en que el guauzontle es un alimento delicioso. A mí me gusta el guauzontle capeado. Esa es la única forma que queso, yo lo conozco. Ya me van a decir hoy, me van a desmitificar, pero es muy rico, ¿no? Pensándolo bien, yo tampoco lo conozco. Yo solo lo conozco así, capeadito, sí, ¿no? Como dices, rellenito de queso. Con queso. Y en caldillo de jitomate, ¿no? Pero ¿cómo le puedes ir quitando las perlitas que tiene el guauzontle? Ah, bueno, eso ¿Qué cosa más deliciosa? Todo el proceso que conlleva, la verdad debo de admitir que quien sé que lo hace en mi familia y por lo cual lo conozco es mi abuela, y es una paciencia desde como dices, quitarle, hacerlo, elaborarlo, conlleva todo un proceso delicioso, pero además como conservar nuestra cultura y gastronomía, que me parece sumamente importante hoy en día. Pero bueno, el tema que nos ocupa hoy es el guauzontle, pero evidentemente no desde el punto de vista culinario, de cómo se prepara, no, sino que el guauzontle, independientemente de que es muy sabroso, tiene muchísimas propiedades que ha sido objeto de estudio. Ese es el tema que nos ocupa, por eso vamos a platicar con la doctora Diana Itzel López Monterrubio. Ella es profesora investigadora del Departamento de la Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo. Doctora Diana Itzel, muy buenos días y muchas gracias por tomar la llamada de Amanecer Campirano. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctora. Bueno, coméntenos, independientemente de que el guauzontle es muy rico, ¿qué es el guauzontle? ¿Cómo lo podemos caracterizar? ¿Y cuáles son sus principales propiedades? Claro, con mucho gusto. Bueno, pues el guauzontle es un cultivo que nosotros conocemos como pseudocereales, muy parecidos a los cereales, pero tienen otras características. Y algo importante de este cultivo es precisamente su alta resistencia, por ejemplo, a las sequías o a las heladas. Entonces, estos cultivos son, podría decirse que de bajos requerimientos, con altos rendimientos de producción y costos bajos a la hora de cultivarlos. Este pseudocereal, pues resulta que es nativo de aquí de México. De hecho, en la época prehispánica lo utilizaban muchos para ciertos ritos, pero pues con la colonización se prohibió su cultivo y de ahí como que se ha ido relegando precisamente su consumo más hacia los pueblos, al igual que su producción pues es un poco más de traspatio actualmente. ¿En dónde lo podemos encontrar o cuáles son las zonas o regiones, estados con mayor producción de este cultivo de guauzontle? Bueno, pues dentro de los estados de mayor producción tenemos precisamente a Morelos o a Puebla. De hecho, el Estado de México también es uno de los principales productores de este cultivo. Pero pues como les comento, realmente no se produce a gran escala, sino que más bien es con pequeños productores. Doctora Diana Itzel, ¿con qué otro cultivo se puede asociar el guauzontle? Y háblenos más de las características de esta planta. Claro. Bueno, pues de hecho, muchas personas llegan a confundir al guauzontle con lo que es el amaranto, porque el cultivo se parece mucho. A pesar de pertenecer a la misma familia, pues no es el mismo cultivo, tienen algunas diferencias, pero pues es importante mencionar que ambos son ricos en proteínas y principalmente en aminoácidos esenciales, que esos son los aminoácidos que nosotros estamos buscando consumir de los alimentos, ya que nuestro cuerpo no los produce por sí mismo. Y también lo podríamos comparar precisamente con la quinoa, ya que pues es de la misma familia Chenopodium. Entonces, podríamos ahorita con estos dos cultivos hacer esa comparación.
De hecho, en las investigaciones que hemos estado haciendo, precisamente comparamos la calidad nutricia y las propiedades funcionales de la proteína del hueuzontle con estos otros dos cultivos que actualmente pues, se consumen mucho, no solo a nivel nacional, sino en toda América Latina. Antes de avanzar en los contenidos, mencionó usted que en algún momento estuvo prohibido. Amplíenos más el concepto. Ok. Lo que pasa es que por ahí se cree que el hueuzontle se utilizaba precisamente en los ritos aztecas. Entonces, cuando llegó la colonización, los españoles, cuando trataron de pues, eliminar toda esta clase de cultura que nosotros teníamos, pues prohibieron ciertos cultivos. Dentro de estos, pues era el hueuzontle, aunque pues también era uno de los principales cultivos a nivel nacional, junto con el maíz y el chile. Pero pues a partir de la llegada de los españoles, pues fue que este cultivo se fue relegando. Por estar asociado supuestamente con ritos politeístas de los mexicas. Exactamente, sí. Entonces, a partir de esto fue que se prohibió su cultivo y consumo. Muy bien. Justamente ahora en la parte de aumentar la producción, ¿hay alguna característica que los productores que estén interesados en producir hueuzontle deba de tener su suelo? ¿Es específicamente de un tipo de clima? ¿Es resistente? ¿No es resistente a estas sequías que se nos aproximan? ¿Podrías ayudarnos a que los productores conozcan más de las características que se debe tener tanto en suelo y climatológicas para producir hueuzontle? Claro, de hecho, como les comentaba, este es un cultivo muy bonito porque precisamente una de sus características es que no requiere grandes condiciones. O sea, si tú lo pones en un clima con poco, bueno, sin riego, solo riego de temporal, el cultivo resiste perfectamente bien las sequías. Entonces, resiste las altas temperaturas y las heladas. Realmente es un cultivo que pues se puede dar en muchas regiones de México. Sin embargo, como les comentaba, pues su cultivo se ha visto relegado. Entonces, como el consumo ya no es muy alto, la demanda, pues evidentemente de este cultivo, pues tampoco lo es, y por ende los productores, pues solo lo producen en ciertas regiones para el consumo principalmente local. Si ustedes lo quieren consumir, de hecho es más fácil conseguirlo en los pequeños mercados con pues ahora sí que con las que conocemos como marchantas, que a veces es de su misma producción de sus familias que van y venden el hueuzontle. Pero para su cultivo realmente no requiere grandes condiciones ni climáticas ni de suelo. Es un cultivo muy bonito en cuanto a su producción y facilidad de manejo. Doctora Diana Itzel, hace rato mencionó usted a los aminoácidos y otros nutrientes importantes para el ser humano. ¿En qué condición está el hueuzontle a este respecto? Amplíenos más el concepto. Claro, bueno, lo que nosotros buscamos cuando consumimos algún cultivo rico en proteínas es que precisamente contengan los aminoácidos que conocemos como aminoácidos esenciales, porque como nuestro cuerpo no los puede producir, requerimos a fuerzas consumirlo de pues algún alimento. Entonces, una característica para decir que una proteína es de calidad es precisamente que tenga los aminoácidos esenciales. En cuanto a esto, la FAO ha emitido pues una recomendación de consumo diario de estos aminoácidos para que pues nuestro cuerpo funcione como debe. Y resulta que el hueuzontle supera precisamente, o la proteína del hueuzontle supera estas recomendaciones diarias emitidas por la FAO en cuanto a todos los aminoácidos esenciales. Entonces, por ahí muchas veces, por ejemplo, con el amaranto o la quinoa, se destaca precisamente que es rica en ciertos aminoácidos esenciales, pero pues creo que es importante que destaquemos que el hueuzontle tiene todos los aminoácidos esenciales y supera precisamente las recomendaciones de la FAO. ¿Y entonces por qué es un cultivo tan despreciado? Pues se ha asociado... Tan marginal, mejor dicho, perdón. Sí. Marginal. Retiro lo dicho, marginal. Sí, pues precisamente es que a veces se ha estereotipado este cultivo como que solo se consume pues en los pueblos y esto pues tampoco, y no se le ha dado tampoco la publicidad que se le debería de dar, porque precisamente son pocas las investigaciones que se han hecho al respecto
Actualmente pues está tratando de impulsar los cultivos nacionales, como lo es el huauzontle, y precisamente las investigaciones se están enfocando en rescatar toda esta clase de cultivos. Es lo que estamos intentando, pues, analizando precisamente su proteína y su calidad nutricia, pero no solo su calidad nutricia, sino si nosotros lo quisiéramos utilizar en la industria alimentaria, pues entonces también necesitamos revisar qué propiedades funcionales tiene. ¿Cuáles serían los planes de acción para que este cultivo sea volteado a ver y que deje de estar en esta parte, como bien lo decía mi compañero José Luis, marginal? Es un cultivo de fácil manejo, hablando del tema de productor, es un cultivo que, como ya nos has mencionado, tiene muchísimas propiedades alimenticias que nos pueden hacer mucho bien para el consumo, y ustedes están trabajando en un gran equipo de trabajo para que esto pues se vayan conociendo y vayamos redescubriendo el tema del huauzontle. ¿Qué acciones les tocaría o nos tocaría en conjunto a realizar para revalorizar este producto? Pues creo que algo muy importante es precisamente lo que se está haciendo ahorita, que es precisamente darle difusión a las propiedades y cualidades que tiene precisamente este cultivo, para que los mexicanos y la población en general empiecen a ver que realmente es un cultivo que nos puede proveer de muchos beneficios a nuestra salud, y que precisamente se empiece a promover el consumo de este cultivo, no solo en regiones rurales, sino también en las grandes ciudades, que se vuelva a hacer popular pues estos cultivos que son nativos de aquí de México y que son parte de nuestra gastronomía. Entonces, tanto la difusión en medios como o tal vez también haciendo boletines informativos para que también les llegaran a los productores, y pues ahora sí que el uso de redes sociales hoy en día pues sería una gran forma de publicitar esta clase de cultivos. Doctora Diana Itzel, ¿cuánto tiempo dura el ciclo de producción del huauzontle? ¿Cuáles son, por ejemplo, háblenos más un poco de los requerimientos de agua también? Coméntenos cuáles son las principales plagas y enfermedades. Pero le quiero proponer una cosa, ya está planteada la pregunta. Tenemos que ir a escuchar a los patrocinadores de Amanecer Campirano, y regresando, sea usted tan amable de respondernos, por favor. Seguimos, amigos de Amanecer Campirano. Y Fer, por favor, reitérales a nuestros amigos del auditorio en dónde pueden sintonizar nuestro programa. Claro que sí, sintonícenos a través del 1150 de la AM aquí en la Ciudad de México. Llévennos con ustedes a todos lados a través de las redes sociales de Acústica Noticias, como Acústica Noticias o Acústica Informa, y por supuesto a través de Albavisión Canal 13 en la región del sur-sureste y en el Bajío y en el norte del país. Ahí nos pueden encontrar. Y seguimos conversando con la doctora Diana Itzel López Monterrubio, profesora investigadora del Departamento de Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo. Bien, doctora, ¿cuándo es la mejor época de siembra para el huauzontle? ¿Cuánto tiempo dura su ciclo? ¿Qué cuidados requiere esta planta? Ok, bueno, pues en cuanto a la época de siembra, nosotros podemos encontrarlo más o menos que tarda aproximadamente unos 70 días en promedio el cultivo, y principalmente se da desde lo que es marzo a septiembre, aunque a veces también lo llegamos a encontrar en octubre, que todavía hay algo de producción. En cuanto a los requerimientos, pues como les comentaba, sería algo muy sencillo, simplemente pues el de hierve, cuidar los surcos de pues lo que serían plagas o otras malezas que pudieran competir con los nutrientes del suelo para este cultivo. Un poquito más a fondo ya no me podría meter, pero básicamente eso sería lo principal. Que justo hablando, perdón, José Luis y Itzel, esta parte que nos dices es muy atinada, porque viene un proceso en donde muchísima gente en nuestro país, bueno, en un proceso, más bien una época, en donde precisamente en nuestro país, en estas cuestiones religiosas, viene el proceso de Cuaresma, y entonces buscan alternativas para consumir que no provengan del producto animal, que no sea carne, etcétera. Y yo creo que deberíamos de
hoy por hoy enfocarnos a que en este año hagamos un gran consumo de guasontle, puesto que está en su mera época, o sea, marzo y abril, que son como la época de Semana Santa, Cuaresma, etcétera. Ahí tenemos un alimento con una gran alternativa para que todos aquellos que pues están en esta parte y que hacen este ritual o tienen esta creencia, pues voltemos a ver esta gastronomía. No sé si nos puedas también decir algunas otras formas de consumo del guasontle. Aquí ya nos oíste decir que solo lo conocemos en la parte de pues hacerlo capeadito y en una parte, en un platillo como muy cotidiano, muy de casa, muy caserito, muy rico, pero no sé si tú dentro de toda esta amplia experiencia tengas alguna otra forma de consumirlo que también beneficie a que los consumidores nos ampliemos más y nos abramos a esta oferta. Claro, bueno, pues de hecho una de las formas más comunes de consumir el guauzontle es precisamente en tortitas. Lo que se hace es que se quitan precisamente toda la vainita del guauzontle y con el huevito se capea y posteriormente se suelen bañar en lo que es mole para que agarre un saborcito mucho más rico. O también se pueden hacer tortitas rellenas de queso y estas saben deliciosas. Otra forma podría ser también acompañados de lo que sería papitas y como salsita roja. En los pueblos también se consume de esta forma. Y la verdad es que lo prueben como sea, el guauzontle es delicioso. Es un cultivo realmente muy bueno. Sí es difícil la elaboración de los platillos, porque sí es algo laborioso estar limpiando el guauzontle, quitándole las ramitas, que son las partes más duras, pero pues la verdad vale mucho la pena por el sabor que tiene. Pero si lo pueden probar en tortitas con mole, la verdad lo recomiendo ampliamente. A esto de la mañana, Fer e Itzel me han abierto el hambre de una manera. Creo que también sí, no, salivé de verdad con la parte de las papitas y el guasontle en tortillita y salsa. Con el mole debe ser algo delicioso. Itzel, por otra parte, háblenos de las propiedades, de los aprovechamientos industriales, ya lo mencionó hace unos instantes, perdón un poco, que tiene el guauzontle. Claro, con mucho gusto. Bueno, pues en la industria alimentaria realmente se utilizan mucho las proteínas, ya que estos son un medio de estabilizar muchos sistemas. Pero bueno, actualmente viene un cambio donde tratamos de dejar un poco de lado lo que son las proteínas animales, de acuerdo a múltiples desventajas que tienen, y se están buscando precisamente incorporar lo que son las proteínas de origen vegetal. En este sentido, pues se están estudiando mucho ahora lo que son los pseudocereales, y resulta que dentro de las propiedades funcionales para la industria es muy importante que pues tengan buenas propiedades para formar espumas, geles y emulsiones. Estas cualidades se midieron en la proteína del guauzontle y resulta que es muy bueno precisamente para dos de ellas, que son la formación de espumas y el poder gelificante. Una de las proteínas más utilizadas precisamente para la formación de espumas es precisamente la albúmina de huevo o la clara de huevo, y resulta que el guauzontle tiene propiedades para formar espumas similares a las de la albúmina de huevo. Entonces, fue una de las principales cualidades que encontramos, además de su alta solubilidad, que precisamente muchas proteínas vegetales carecen de esta, pero si es soluble a diferentes condiciones de pH, pues se puede utilizar en una amplia variedad de alimentos. Y la propiedad gelificante que les platicaba también es muy importante porque precisamente nos va a poder servir para utilizarla tal vez en embutidos o en productos lácteos que requieren precisamente la formación o el entrampamiento de agua. Entonces, como les digo, la proteína del guauzontle es muy rica nutricionalmente hablando porque su digestibilidad también es muy alta, pero también las propiedades para poderla extrapolar hacia su uso en la industria alimentaria pues fueron muy favorables. Itzel, reitéranos las regiones en donde actualmente se produce guauzontle y se tiene conocimiento o un cálculo aproximado de cuántas hectáreas sembradas existen de guauzontle. Los principales estados son Morelos, Puebla y el Estado de México. Sí está el dato de las hectáreas sembradas y las toneladas las tiene el CIAP. La verdad no recuerdo el dato exacto,
pero es muy bajo comparado con otros cultivos nacionales. Entonces, sí, la producción es pequeña, la verdad. Sin embargo, resultaría interesante para algún productor tener más información y poder dedicar más hectáreas de cultivo al guauzontle por el potencial que tiene, no únicamente como alimento de consumo directo, sino a través de la transformación que ya nos comentó para utilizarse dentro de la industria alimenticia en la elaboración de otros productos que requerirían grandes cantidades de guauzontle y aprovechar sus propiedades. Así es, de hecho, las investigaciones que hemos realizado por ahora están publicadas en artículos científicos, pero ya estamos trabajando también en un informe técnico precisamente para productores, para darles a conocer todas estas cualidades del cultivo y pues propiciar también su producción. Justamente, doctora Itzel, ahorita que nos dijo el tema de la producción de guauzontle, rápidamente me metí al CIAP y el CIAP contabilizó para el año 2022, que es el último resumen que traen, 7,843 toneladas de guauzontle y como bien nos dijo usted, tenemos los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, siendo por supuesto el estado de Puebla el mayor productor, quien aporta casi el 90% de la producción. ¿Se dice cuántas hectáreas son? Son 687 hectáreas cosechadas. Pues realmente es muy bajo. Muy bajo, son muy poquitas para todos los estados que son, pero pues eso es lo que tienen, un valor de producción de 28,848 miles de pesos, es lo que tienen para el 2022, bueno, que fue del 2022. Esperemos ver cómo ha sido el avance a lo largo de este año, del 2023, por ahí del mes de julio, seguramente ya él se ha actualizado la del año pasado y podríamos hacer la comparativa, que sirve mucho este tema que nos trae, como bien nos dice, ser una ventana para que haya más producción, para que haya más productores que se animen de estos estados y de otros, porque de verdad a mí lo que me sorprende, José Luis y doctora Itzel, es lo que nos dice, es un cultivo de fácil manejo. Es un cultivo que trae muchísima tema de alimenticio, proteína. Digo, también un llamado a aquellos que traen un cambio de alimentación, que han dejado la proteína animal, volteen a ver al guauzontle, que es un producto que van a poder encontrar en un largo periodo de marzo a septiembre, como ya nos dijo la doctora Itzel, y que podríamos tener ahí, aumentar la demanda para que entonces nuestros productores y nuestras productoras puedan hacer una mayor producción, que justo hacia allá va como mi comentario, doctora Itzel, nos pudiera hacer alguna invitación para que los productores se acerquen, que vayan también con ustedes, quien quiera incursionar en este cultivo para que los asesoren. A lo mejor también es eso, ¿no? Que ellos creen que es un cultivo complicado o de bajo valor y ahí ustedes podrían entrar a ayudarlos. Claro que sí, con mucho gusto aquí en la Universidad Autónoma Chapingo los esperamos. Nosotros nos encontramos en el Departamento de Preparatoria Agrícola, pero pues realmente, como ustedes saben, la universidad es una universidad que se encarga precisamente de formar los agrónomos que México necesita. Entonces, pueden acercarse con mucha confianza y no faltará quien los pueda apoyar. Pueden dirigirse directamente conmigo o con la doctora Consuelo Lobato Calleros, la cual es la encargada precisamente o la responsable de estas investigaciones. Y es que sí, Itzel, hace rato Fer daba a conocer una cifra, sin embargo pensamos que el potencial que tiene el guauzontle indica que su aprovechamiento puede convertirse en un cultivo comercial de buenos rendimientos para los productores. Así es, sí. Como les comento, lo que hace falta es precisamente esta clase de difusión, que es muy importante que ellos lo sepan y que pues más productores se animen precisamente a producir este cultivo que pues es originario de aquí de México, que ya vimos que es rico en muchas propiedades y que pues realmente sería muy importante que lo rescatáramos. Incluso, doctora, no sé si esto se tenga confirmado, se ha llegado a decir que en la Nueva España, en sus inicios, después de la conquista que comanda Hernán Cortés, se prohíbe el consumo de productos como el amaranto, como el guauzontle, porque tengo entendido que los españoles se dan cuenta que estos alimentos ya consumidos tradicionalmente desde antes de la llegada de estos señores europeos,
pues tanto Huauzontle como Amaranto proporcionaban, era una fuente muy importante de energía que ayudaba precisamente a ese vigor que caracterizaba a nuestros pueblos prehispánicos. Sí, exactamente. Eso es lo que se dice, que los españoles se dieron cuenta precisamente de que pues ahora sí que ellos consumían esta clase de cultivos y tenían gran energía para seguir haciendo pues las actividades del día a día. Entonces, pues obviamente con todo lo de la conquista, pues lo que buscaban precisamente era pues disminuir nuestras fuerzas. Entonces sí, eso, y por ahí también se dice que estos cultivos también se llegaron a asociar con ciertas clases de rituales. No está Claro. comprobado esta parte, entonces que también por esto pues prohibieron también su cultivo. Bien. Doctora Diana Itzel López Monterrubio, profesora investigadora del Departamento de Preparatoria Agrícola de Chapingo, gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a una pausa, Fer. Vamos. Seguimos adelante, amigos de Amanecer Campirano. Gracias por estar con nosotros. Y Fer, por favor, quiero que seas tan amable de indicarle a nuestros amigos del auditorio cuáles son los puntos de contacto que tienen nuestros amigos del auditorio con este programa. Claro que sí, por favor, pueden buscarnos, sintonizarnos a través de Acústica Noticias de manera digital, así búsquenos en las redes sociales, métase a nuestra página de internet, vean las noticias de aquel lado y por supuesto también véanos a través del Canal 13 de Albavisión en el sur-sureste del país, así como en el Bajío y en algunos estados del norte y también aquí en la Ciudad de México, escúchenos a través del 1150 de la AM, ahí nos pueden escuchar, José Luis. Y bien, vamos ahora hasta el estado de Oaxaca. Allá se encuentra el doctor Raúl Nieto Ángel, un académico también de la Universidad Autónoma de Chapingo, y durante los últimos años el doctor Nieto se ha caracterizado por generar diferentes productos de base tecnológica destinado a pequeños productores de diferentes regiones de Oaxaca. Esto a través del programa Crecer en la Adversidad, mediante la cual se reconoce la situación geográfica difícil en determinadas zonas de Oaxaca, se conoce la llegada de elementos como por ejemplo el cambio climático, que lo vino a modificar todo en el campo. Sin embargo, esto no ha resultado en un obstáculo para que continúe la generación de alimentos. Vamos a hablar de los macrotúneles para el consumo. Doctor Nieto, muy buenos días allá en Oaxaca y coméntenos qué debemos entender por este concepto de macrotúneles para el autoconsumo. Bueno, recuerdo cuando en las épocas de estudiante en la primaria, en la escuela nos enseñaban a producir hortalizas en camas, afuera en el ambiente. Y posteriormente se vino la época, hace más o menos 40 años para acá, el producir en invernadero. Pero últimamente se han hecho algunas modificaciones para economizar un poquito el costo de esta infraestructura, que los invernaderos son relativamente caros. Entonces ahora los cambios que han habido es que solamente se hacen túneles con materiales de acero y tapados con plástico. Entonces los costos son muy bajos. Cuando en un invernadero tiene un costo aproximado y el más económico de alrededor de 4,5 millones la hectárea, en este caso de los macrotúneles, pues viene resultando como 1,5 millones en una hectárea, ¿no? Más o menos aproximadamente. Entonces, son cambios que se han venido dando de acuerdo a las circunstancias de los tiempos de economizar y de disminuir los costos de esta infraestructura. Entonces, la propuesta que nosotros estamos haciendo en esta región del sur-sureste de México e impulsando estos proyectos apoyados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que es el INPI, y que son los que están enfocados un poquito
a apoyar a la gente de muy bajos recursos. Entonces, nosotros como técnicos y con el proyecto Crecer en la Adversidad, pues nos hemos involucrado y estamos trabajando en este tema. Entonces, los macrotúneles son pequeñas superficies en el que hay que acondicionar un poco el suelo para mejorarlo y sobre todo que se tenga un suelo de una textura tendiente a arenosa para que ahí se puedan sembrar la gran diversidad de hortalizas que se requieren para el consumo humano, para el consumo de la casa. Y entonces se mejora un poco el sustrato y también se le pone un sistema de riego por goteo, que es el requisito que tiene que haber agua para que se pueda regar, porque aunque pueda llover, si es que llueve ahora con este tema de la crisis de la precipitación y de las pocas lluvias, y más ahorita que estamos en la época de invierno, pues menos, entonces se tiene un plástico y entonces si lloviera, pues el agua no cae adentro de las camas, pero sí hay que ponerle un sistemita de riego que va a consumir poca agua y se va manejando poco a poco. La idea de este tipo de infraestructuras y sobre todo que va enfocado a la gente de menores recursos es que estas familias, estas personas puedan producir sus propias hortalizas para el autoconsumo y si hay algunos excedentes pues también lo puedan compartir con sus familias, sus vecinos o incluso comercializarlo. Entonces nos dimos cuenta ahora con el tema de la pandemia que hubo problemas de desabasto de alimentos y sobre todo que nos dimos cuenta que nos estamos alimentando mal. Por eso en el año 2021 la UNESCO y la FAO declararon el año de las frutas y hortalizas para recuperar esa calidad de plantas que debemos consumir, que evitar a lo más que se pueda de agroquímicos. Es decir, que la propuesta es producir con materia orgánica y manejo el control de las arbences, de las malezas, hay que controlarlas a mano con alguna herramienta, pero no aplicar ningún herbicida. El caso de los fertilizantes, en lugar de utilizar fertilizantes químicos, la propuesta es utilizar estiércol o compostas, y de preferencia composta para mejorar el suelo, para mejorar el aprovechamiento de los minerales y demás. Y entonces con eso estaríamos produciendo hortalizas de mucha calidad y no es que sean orgánicas, sino más bien decimos nosotros que sean hortalizas libres de agroquímicos. Y con eso vamos a garantizar que estamos consumiendo algo sano y además que pueda contribuir muy bien a nuestra salud. Esa es la propuesta y entonces ahora con el apoyo del INPI, lo que estamos haciendo nosotros como técnicos, proponemos la técnica, ellos apoyan con el recurso y entonces en una superficie de 400 metros cuadrados de macrotúnel, estamos produciendo casi todas las hortalizas que se puedan producir en camas, como son rabanitos, lechugas, zanahoria, calabacitas, frijoles jotero, acelga, pues casi todas las hortalizas que es posible producir y se produce de muchísima calidad y, como dije, el principio es no utilizar ningún agroquímico. Entonces, con una superficie de 400 metros cuadrados, lo están trabajando 6 familias y nos estamos dando cuenta que con esa superficie y con esa cantidad de personas y dedicándole un poco de tiempo diariamente ahí, se está produciendo la calidad y la cantidad de alimentos que requerimos, que requieren estas familias, que ya no hay necesidad de ir a comprar, que luego después en el mercado pues no sabemos realmente qué es lo que estamos consumiendo.
Muchos de los productos que se venden, que se comercializan, de forma comercial y sobre todo los supermercados, pues ignoramos cómo fueron cultivados. Y entonces, aunque uno tenga el cuidado de que esos productos no vengan contaminados, no lo sabemos. Sobre todo con el tema de los pesticidas, de los agroquímicos. Se dice que para lograr una calidad entre comillas, una calidad aparente de algún cultivo, como son las manzanas y las peras y todos esos productos, incluyendo el aguacate, pues le aplican muchos químicos para poder lograr esa calidad aparente, porque realmente no es tan buena, ¿no? Y luego después, pues consumimos productos así sin saber y que no están certificados, entonces pues luego aparecen problemas de salud y pues luego no sabemos de dónde viene todo esto. Esa es la propuesta y creo que está teniendo auge este tipo de proyectos que para nosotros consideramos que toda esa gente que está un poquito abandonada por ahí y que tiene muy pocas alternativas, lo están adoptando muy bien y se están dando cuenta que efectivamente esa es una estrategia para poder ir mitigando un poco el desabasto de alimentos y la calidad de alimentos. Doctor Nieto, justamente preguntarle cuánto tiempo llevan implementando esta nueva técnica o este proyecto con las familias del Estado y cuáles serían las metas a cumplir para este año con este proyecto. Bueno, empezamos en el 2021, son muy pocos macrotúneles porque el INPI no tiene el recurso suficiente para poder apoyar a tanta demanda, pero lo estamos haciendo como proyectos modelo, como proyectos ejemplo para que poco a poco lo vayan adoptando y sobre todo que las dependencias que tengan que ver con el campo pues adopten esta tecnología y lo puedan impulsar. Ayer o antier, ayer creo, se propuso en la Cámara de Senadores, se aceptó que se impulse un proyecto de captación de agua de lluvia y aprovechamiento de agua de lluvia, porque no hay, ¿cómo se llama?, infraestructura para esto, no hay programas para el almacenamiento de agua de lluvia. Entonces, a nosotros nos da gusto que ya se propuso en la Cámara y que seguramente el Estado lo va a impulsar para poder resolver medianamente esto. Este programa lo empezamos en el 2021, ya lo llevamos al 2022 y el 2023. Estamos en el 2024 y estamos impulsando, son pocas estructuras, son 3 nada más ahí, pero estamos llegando a las poblaciones de mayor abandono, de mucha marginación, así, mucha marginación, que incluso hasta el domingo estuvimos en una comunidad a donde ni siquiera podían alcanzar tener una superficie de 400 metros cuadrados para instalar este macrotúnel. Entonces, nosotros nos estamos yendo a las comunidades más abandonadas, más con más alta marginación. Doctor y esa es la Nieto, propuesta. Sí. Doctor Nieto, ya nos habló usted que, está destinada para comunidades marginadas. Descríbanos un poco más cómo es el macrotúnel, tomando en cuenta que tiene una estructura metálica, tiene una cubierta de plástico. Más o menos qué altura alcanza, resulta fácil entonces para el productor poder maniobrar las hortalizas. Solo que le quiero pedir un favor, doctor, denos oportunidad de ir a la pausa, de escuchar a los patrocinadores de Amanecer Campirano y continuamos platicando de este tema. ¿Cómo no, José Luis? Estamos a la orden. Gracias. Continuamos, amigos de Amanecer Campirano. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a todos ustedes en el lugar en donde se encuentran. Estamos conversando con el doctor Raúl Nieto Ángel, académico de la Universidad Autónoma de Chapingo, sobre esta propuesta que tiene el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el doctor Nieto, la propia Universidad de Chapingo y otras instituciones
con regiones de muy alta marginación en el estado de Oaxaca. Doctor, entonces, ¿qué características tienen estos túneles? ¿Qué altura alcanzan? Háblanos un poco más del manejo. Vemos que se facilita para las labores de los productores. Sí, mira, es una estructura muy similar a los invernaderos. Entonces tienen una altura del nivel del suelo a donde empiezan los arcos, una altura de más o menos 2 metros el poste. De ahí empieza un arco que le da vueltas a otro poste para hacer el túnel. Y esa altura es de 3,5 metros la máxima altura. Entonces, con eso dándole vuelta y un ancho más o menos de 6 metros entre túnel y túnel. Y la longitud, pues le podemos dar la longitud que el propio terreno pueda ofrecer. Entonces, en realidad son túneles tapados con plástico solamente. Y con eso, y hay una cosa importante que nos hemos dado cuenta que con estas pequeñas brisas de la madrugada, de la mañana, se puede recolectar algo de agua, ¿eh? Entonces, como tienen canaletas entre túnel y túnel, entonces esa pequeña agua se almacena en tambos y después se va aprovechando, y como se hacía antes, con una regadera se va complementando el riego que las plantas necesitan. ¿El sistema de riego es muy complicado, doctor? No, nada, es muy sencillo. Lo único que sí necesitamos tener agua de riego, que no sea agua ¿cómo se llama? Agua potable, porque el agua potable tiene 2 inconvenientes. Una, el costo, porque siempre es caro llevar el agua potable a las casas. Y 2, porque generalmente el agua potable le ponen cloro para evitar problemas de contaminación y de algas sobre todo. Entonces, aquí se recomienda que sea agua que venga de un manantial o de un río, de lo que sea, y es muy sencillo, nada más tenemos que poner un tinaco un poquito más alto y después abrir una llave, y con eso es suficiente para que se riegue todo por goteo. Es muy sencillo, y con esto además se optimiza mucho la cantidad de agua que se requiere. Pero la verdad, nosotros estamos muy contentos, que está dando muy buenos resultados. Cuando nosotros pensábamos que solamente era para el autoconsumo, resulta que ahora las personas que están participando en esto no solo producen para consumir, sino también están intercambiando con otros programas que hay por ahí, como es el Sembrando Vida, y participan en las ferias, en los mercados que tienen, que ahora se están rescatando los mercados locales de comunidades, a donde ponen un día, y ahí se ponen 8 o 10 personas para intercambiar lo que tienen. Primero es el intercambio y luego en todo caso es la venta. Pero la verdad está dando muy buenos resultados. Esto lo hacíamos hace 40, 50 años, pero poco a poco nos hemos ido transformando, y ahora pues todo lo compramos. Pero creo que ahorita, con toda esta oportunidad del problema del desabasto, con problemas de sequía, problemas de calentamiento global y de pocas precipitaciones, esto es elemental, y tenemos fe en que esto lo adopte los diferentes gobiernos, el municipal, el estatal y federal, para poder impulsar este tipo de programas. Doctor, sí, adelante, Fer, adelante. Perdón. Justamente eso es lo que le quería preguntar, doctor. ¿Cuáles serían las alianzas? Me imagino ahorita lo están haciendo con el INPI en el estado de Oaxaca, pero para extenderlo a nivel nacional, ¿cómo podría realizarse? ¿Quiénes serían los actores más importantes que tendrían que apostarle a este proyecto? Porque evidentemente en el estado en estas zonas donde lo están realizando, está siendo benéfico para justo nuestra zona rural de nuestro país. No, perdón, inclusive estamos empezando aquí en comunidades de alta marginación, pero esto lo podemos hacer aquí en las zonas urbanas y periurbanas. Lo podemos hacer en el jardín. Yo digo que las flores son muy bonitas, las plantas ornamentales son muy bonitas, pero no dan de comer.
Yo digo tener en una maceta una acelga, unas lechugas o algo así, y luego después de materia orgánica que ni nos preocupemos porque el 40% de lo que entra del 100% que entra a la cocina, el 40% se puede convertir en materia orgánica que no se utiliza para el consumo. Entonces podemos hacer nuestra propia composta y producir estas hortalizas con un poco de plástico e igual con estas estructuras en los jardines o en las azoteas o en los ¿cómo se llama? En los camellones de las calles. Me doy cuenta, por ejemplo, Ciudad Nezahualcóyotl es una ciudad muy bien trazada, pero tiene unos camellones bastante amplios, más amplios que todavía el propio camino, digamos, ¿no? Entonces, todo ahí se puede aprovechar, o sea, lo estamos haciendo en comunidades marginadas, pero esto se puede replicar muy bien en zonas urbanas y perurbanas, en jardines, en azoteas y todo eso, ¿no? Entonces, la verdad es que ahora, ¿quiénes pueden impulsar esto? Pues los ayuntamientos tienen recursos, tienen el fondo 33, no me acuerdo, y el 28. Entonces, hay manera de cómo apoyar a la gente y si estos ayuntamientos apoyan a un grupo, a un sector, en un año, el siguiente año pueden apoyar a otros y así paulatinamente. Y hay que captar el agua de la lluvia, almacenar el agua de la lluvia de las azoteas y con eso podemos medianamente mitigar toda esta situación. Ahora, para hacer un programa nacional tiene que ser la SADER. Esa es la encargada de la producción de alimentos a nivel nacional. La SADER y también CONASA y también la Semarnat. O sea, casi todas las dependencias que tengan que ver con el campo pueden de alguna manera contribuir, porque el INPI está más por el lado de las culturas autóctonas, más por la lengua, más por otras cosas. Sin embargo, el INPI está siendo la única dependencia que está apoyando este tipo de programas. Para nosotros, tremendamente importantes, inclusive, pues nosotros estamos participando con esta propuesta, a ver si nos escuchan por ahí los nuevos gobiernos, como es el Estado de México, y probablemente se avecina ya un relevo en el Estado de Puebla, que esperemos que nos escuchen por ahí. Doctor Nieto, por otra parte, reitérenos un poco más el manejo que se le debe dar al sustrato, el origen de la semilla. Háblanos un poco más del control de plagas y enfermedades en el macrotúnel. Sí, lo primero que tenemos que hacer con respecto al suelo es que sea un suelo que tenga una textura tendiente a arenosa. ¿Por qué? Porque para facilitarle a cualquier especie que pueda penetrar su sistema radical. Y más si cultivamos rábanos o si cultivamos zanahorias, pues necesitan que los suelos sean ligeros para que pueda penetrar. Eso es lo primero. Lo segundo, utilizar compostas, o sea, todo lo que tengamos de materia orgánica, podrirla. O sea, ponerle agua y taparla con plástico para que en un tiempo más o menos de 6 a 8 semanas quede todo podrido, y con esta composta se puede evitar que haya huevecillos de algunos insectos que puedan afectar a la raíz, sobre todo de las plantas, y que principalmente predomina cuando es materia orgánica que se trae de diferentes lados, la gallina ciega. La gallina ciega es un insecto que se come la raíz. Entonces, si nosotros podrimos el estiércol, lo composteamos, entonces matamos prácticamente los huevecillos de la gallina ciega, que es el que más afecta. Ahora, en composta y con estiércol, pues para todo esto, pues todo se facilita. Se puede también que en el composteo se pueden eliminar muchos de los microorganismos que ayudan al mejoramiento de la textura del suelo y a la actividad del suelo,
pero a la hora de ponerlo ya al suelo y regar, estos microorganismos se regeneran y empiezan nuevamente su actividad. Entonces, el uso de la composta es uno de los factores muy importantes. Ahora, en el caso del control de plagas y enfermedades, si nosotros lo manejamos bien, no va a haber problemas de enfermedades. Pueden haber plagas, como son algunos insectos que puedan afectarle, pero ¿qué hay que hacer? Poner trampas para que los insectos se queden ahí en las trampas con plástico de color y ponerle algo algo que peguen, como es aceites y algo así. El color atrae a los insectos y ahí se quedan pegados. O sea, no se mueren porque haya por ahí algún veneno, sino se mueren porque ahí se quedan pegados en los plásticos. Ese es el método. Nos estamos dando cuenta que también, como estamos en comunidades un poco alejadas ahí, estamos teniendo problemas con los conejos. Los conejos se meten a las parcelas y se comen las hortalizas que van germinando. Entonces, ya vimos ahí que vamos a poner una malla más o menos de una altura de 1 metro y la vamos a poner alrededor, una malla que es tipo malla sombra para que los conejos no puedan entrar. Probablemente pueden entrar algunos otros animales, pero bueno, ya lo iremos resolviendo porque todo eso va a depender de dónde estemos, en qué región y bajo qué condiciones de peligro tenemos. Doctor, se nos agota el tiempo. Brevemente, doctor, ¿vale para otros cultivos? Estoy pensando, por ejemplo, en jitomates, en cebollas o en otras variedades que actualmente están con el precio elevado. Doctor, ¿sí me escuchó? Doctor Nieto, estamos teniendo problemas con el audio de nuestro entrevistado. Estamos llegando también a la parte final. Pues le agradecemos al doctor Raúl Nieto. Ya no nos escuchó, no nos da tiempo de reenlazar esta llamada por razones de tiempo. Fer, muchísimas gracias. Gracias a ti, José Luis. Gracias a todos los que nos escucharon, quienes nos están viendo a través de Acústica Noticias. Los invitamos a que se queden con toda nuestra programación a través de Acústica Informa, Acústica Noticias y nos vemos en el próximo amanecer.